autor de este portentoso libro sobre microeconomía, teoría, simuladores computacionales y retos. Para un tanto contextualizar cuál es la situación de la disciplina de la microeconomía y qué tanto el libro atiende, responde a algunas preguntas fundamentales en la microeconomía, va a ser, digamos, el eje de mis comentarios. Por supuesto, digamos, una asimilación por parte de ustedes, diciéndolo con mucha cautela, pues implicaría haber tenido acceso al libro de Miguel Cervantes Jiménez. Las críticas en torno a la responsabilidad de nuestra disciplina en la crisis financiera, que ya ha sido admitida genéricamente en 2008 y que posteriormente se reconvirtiera en la severa recesión económica que aún nos alcanza, se han sesgado predominantemente hacia el ámbito de la macroeconomía, en específico hacia la economía financiera, lo cual, por cierto, no está exento de razón, pues las hipótesis de los mercados eficientes condujo, entre otras cosas, a la adopción de los resultados del modelo de equilibrio general dinámico estocástico que sirvió de base a las diversas decisiones de los bancos centrales en los Estados Unidos y fuera inclusive de los Estados Unidos. No es fortuito, por lo tanto, que sean los macroeconomistas quienes estén trabajando en cómo ocurrió la crisis financiera, la sistematicidad y rapidez de propagación de su contagio, en cómo incorporar de mejor manera las finanzas en los modelos macroeconómicos y estén todavía deliberando sobre la regulación financiera para evitar crisis financieras. Entonces, en cierta forma, aceptando lo anterior, la crítica, digamos, se ha acercado más hacia la macroeconomía, menos a la microeconomía. Pero, digámoslo, si ha tocado la macroeconomía y se trata de una macroeconomía microfundamentada, entonces la microeconomía implícitamente ha sido tocada por esta crítica. Porque precisamente por no atender algunas herramientas analíticas básicas de la teoría económica, como es la composición, la falacia de composición y la falacia de división, hubo mucho fundamento, mucha microfundamentación en la macroeconomía moderna. De cualquier forma, estrictamente pareciera que la microeconomía ha salido ilesa del debate en torno a cómo falló nuestra disciplina en la creación y prevención de los ajustes iniciados en los mercados financieros y luego trasladado al circuito de la economía real. Sin embargo, digamos, no obstante que formalmente se ha cargado más la crítica hacia la macroeconomía, tendremos que ser cuidadosos, porque la crisis cuestionó si los microeconomistas teníamos un entendimiento más profundo que se requiere sobre algunas problemáticas financieras comunes, tales como riesgos compartidos, el riesgo que una de las partes en un contrato financiero incumpla, el valor del riesgo, burbujas de precios, la forma en que un determinado diseño institucional y los incentivos microeconómicos afectan la macroeconomía. Es decir, se necesita de una
explicación de la crisis financiera desde la óptica de la microeconomía. Se necesita de una renovada atención al contexto y a las interconexiones en la economía, etcétera, etcétera. El asunto es entonces que el libro que ahora se lanza desde la Facultad de Economía por parte de su autor, pues cumple una función fundamental. O sea, nos permite entender los enfoques, los conceptos, las metodologías que están en el eje de lo que Darío Ibarra incluso dice acá, la teoría económica neoclásica, pero que son fundamentales para entender algunas preguntas que desde la teoría del bienestar y desde la teoría del equilibrio general se han presentado recientemente. ¿Cuáles son estas preguntas? Y que no es que el libro las soslaye, porque no era su misión, no era su objetivo, sino de nuevo hacer una presentación, digamos, de todos los temas que tradicionalmente se enseñan en un curso de microeconomía y que el autor, además, pues, digamos, pensando en la enseñanza de la economía, la vivifica mediante la creación de simuladores computacionales y que se reflejan en ejercicios, en preguntas, en los retos que el autor presenta en cada uno de los capítulos. Entonces, para entender el único punto que yo quiero tratar de explicitar, las preguntas fundamentales que existen en la microeconomía son aquellas, por ejemplo, que están en el ámbito de la teoría del equilibrio general competitivo y de la economía bienestar, y que se pueden resumir como lo ha hecho Jaime Ross en algún momento, en alguna de las sesiones de sus propuestas para ajustes de los planes de estudio de teoría económica en nuestra facultad. Se pudiera sintetizar de la siguiente manera: ¿cuáles son las condiciones necesarias para que una economía de mercado genere un equilibrio general único y estable, que sea además eficiente, es decir, que sea además un óptimo de Pareto? Porque en la medida en que los cursos, decían en su contexto Jaime Ross, pero que nosotros pudiéramos parafrasearlo diciendo, en la medida en que los libros de texto, particularmente aquellos inspirados por profesores como Miguel Cervantes, que tiene prácticamente toda su trayectoria docente en el campo de la teoría económica, digamos, necesita dar respuesta, ¿no? Necesita, digamos, como un nirvana, tomando que este libro pudiera ser, digamos, toda la teoría microeconómica que necesitamos los estudiosos y los practicantes de la economía. O sea, que no lo es, ¿verdad? Porque no podía el autor tampoco acometer muchas metas, pero quisiera plantearlo pues de esa manera, porque de la respuesta que se dé a la pregunta anterior, esta de las condiciones generales para lograr una teoría, para lograr, digamos, un equilibrio general único, estable y eficiente, de la respuesta que se dé a esa pregunta, volviendo, y de la violación necesaria de los supuestos de, digamos, de un mercado de competencia perfecta, por ejemplo, ¿sí?, es precisamente cómo nosotros llevamos el análisis microeconómico a lo sustancial. Y también nos permite
nos permitiría incorporar una serie de escuelas de pensamiento económico, de enfoques que obligan a revisar a la micro, como, digamos, también ha obligado a revisar toda la ciencia económica. Por ejemplo, ¿no? Siguiendo con esta tónica de las preguntas que desde la teoría del equilibrio general y del equilibrio general se derivan. Las asimetrías de información en los mercados de crédito y de trabajo, entre otros, ha generado una amplia e importante micro de la micro sobre información asimétrica e imperfecta. ¿Sí? Son temas, de nuevo, que aborda el autor, pero que, digamos, no las hace trascender. ¿No? De por sí es voluminoso, extenso, digamos, el libro, por estar pensando, digamos, básicamente en un libro de texto para estudiantes esencialmente de nivel de licenciatura, ¿no? Un tanto, digamos, de cursos intermedios en nuestra disciplina, pero, digamos, ahí estaría de cualquier forma presentada por encima del libro esa necesidad de que libros y cursos de teoría económica deberían de incorporar micro de la información imperfecta y asimétrica. Sin el ánimo de extenderme mucho, yo recordaría, ¿verdad?, que la nueva economía del comportamiento o la economía conductual pues ha cuestionado la racionalidad económica de los consumidores y de los agentes financieros que operan normalmente en condiciones de incertidumbre, no solo de riesgo, ¿verdad?